Sí, la verdad que frente a la pregunta de la periodista, que no sé si todos lo escribieron, de cómo estamos viendo la investigación del empresario Lázaro Báez, que tiene una relación con nosotros porque mucho de la defraudación que se hizo fue en Vialidad Nacional, que está dentro del Ministerio de Transporte. Y la verdad que es asombroso, es indignante lo que ha pasado. Hace 2 semanas se hizo una denuncia penal contra el ex secretario de Obras del Gobierno Nacional, José López, que reportaba directamente al ministro debido, contra el administrador general anterior de Vialidad Nacional, contra el delegado de Vialidad Nacional en Santa Cruz, contra Vialidad de Santa Cruz y contra más personas que trabajaban, porque todo indica que había un sistema, que es lo que tiene que demostrar la justicia, de asociación ilícita, en la cual les doy algunos datos. Vialidad Nacional en los últimos 5 años, hasta diciembre del 2015, su mayor inversión fue en la provincia de Santa Cruz. 21.000 millones de pesos destinados a obras. Para tomar referencia, en la provincia de La Pampa ese monto era de 1.400 millones de pesos, en la provincia de Chubut de 4.500 millones de pesos. 21.000 millones de pesos, la provincia que más recursos tenía destinados para la obra vial. Todas esas licitaciones, Vialidad Nacional decidió terciarizarlas en un 100% a Vialidad Provincial. Es decir, el organismo nacional, que es uno de los organismos con más historia en nuestro país, decidió desligarse de toda esa obra. En ese proceso, todas las obras, en un 80% las ganó el empresario Lázaro Báez y sus empresas. 80% de las obras que se licitaron las ganó Lázaro Báez. Miren qué paradoja que las obras que se tenían que cobrar a 60 días una vez hecha la obra, es decir, certificada, se pagaban a Lázaro Báez a 35 días, es decir, 25 días antes en promedio, cuando a todas las otras empresas del sistema había una deuda atrasada de 9 meses. ¿Y cómo era este sistema? Todos los meses venía un listado que enviaba José López según la información que se le presentó en la denuncia penal a la justicia, y la justicia ahora va a corroborar. Muchas de estas informaciones de gente que trabajaba en Vialidad, que está animándose ahora, sabiendo que esta gestión trabaja con transparencia total y corrupción cero por mandato de nuestro presidente. José López, el secretario de Obras del Gobierno Nacional anterior, enviaba un listado donde decía cuánto tenía que cobrar cada uno, y ahí siempre estaba Lázaro Báez cobrando en primer lugar. Después algunos otros cobraban, obviamente, porque si no se hubiese parado la obra pública como se paró mucho antes. Muchas veces el monto que definía que tenía que cobrar Lázaro Báez no había certificados suficientes, tengamos en cuenta que le pagaban antes que se venzan, y lo que hacían era certificar cosas que no habían hecho, y ya hay denuncias de gente de Vialidad Provincial que son los que dicen que los obligaban a firmar sus certificados de cosas que no se hicieron. Todo esto lo tiene la justicia, lo tiene que demostrar. Tenemos un gran desafío de hacer un combate muy fuerte y quizás es una de las peleas más importantes que hay que dar contra la corrupción. Para terminar, un solo dato. La Ruta Nacional 3 entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, una ruta muy importante para el desarrollo petrolero de nuestro país, es decir, para generar trabajo. De 97 kilómetros se licitó en el año 2008, 125 millones de pesos se adjudicó esa obra al empresario Lázaro Báez. Del 2008 al 2015 se gastaron 820 millones de pesos, haciendo solo el 37% de la obra. Lo que restaba de la obra tenía autorizado Lázaro Báez gastar 3.000 millones de pesos, es decir, una obra que se licitó en 125 se iba a terminar gastando 3.825 millones de pesos. Por lo tanto, la defraudación estuvo en el origen. Esos 3.000 millones de pesos que ya se habían autorizado a Lázaro Báez y dimos de baja la licitación junto al gobernador de Chubut, el señor Mario Das Neves, ahora que se está licitando, los 3.000 valen 2.000, 1.000 millones de pesos. ¿Se acuerdan cuánto dije que vale el aeropuerto de acá? 600 millones de pesos. Es decir, esta obra que no se podía hacer estaba en el sobreprecio que cobraba Lázaro Báez en ese último tramo de los 70 kilómetros que faltaban de la Ruta Nacional 3 entre Comodoro y Caleta.